Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a Ecuador en Vivo. Estamos en medio del cronograma electoral que se cumplió ya el pasado miércoles con el fin del plazo para la inscripción de candidaturas. Hay un ambiente preelectoral evidente y muestra de ello precisamente es que han empezado a interactuar las diferentes organizaciones políticas en contra de otras. Me quiero referir a lo que acaba de ser noticia hace pocos minutos y es el hecho de la denuncia presentada por Sociedad Patriótica en contra de la candidatura de Jan Topic. Es una objeción a esa candidatura por temas relacionados a que el candidato Jan Topic, según Sociedad Patriótica, tendría contratos con el Estado. Ya algunos medios de comunicación lo reseñan, podemos verlo ahora mismo. Diario El Universo es uno de los que reseña esta noticia que acaba de generarse este viernes. Y ahí tienen ustedes la información que trae el diario El Universo y muchos otros medios, igual que el nuestro, por supuesto, con la diferencia que nosotros estamos ahora mismo junto al protagonista de esta información. Nos referimos al coronel Lucio Gutiérrez, expresidente de la República, exdiputado, actual asambleísta y ahora candidato, cabeza de lista para asambleísta nacional en las próximas elecciones. Le damos la bienvenida, ingeniero Gutiérrez. Muchas gracias, un saludo cordialísimo a todos los ecuatorianos que nos están mirando y escuchando. Y listo pues a conversar sobre estos temas que son de interés y también de preocupación para todos los ecuatorianos. Empecemos con este tema de coyuntura, ingeniero Gutiérrez, esta denuncia que presenta usted en contra de Jan Topic. ¿A qué se debe? ¿Por qué lo hace? A ver, primero, ecuatorianos y inclusive los simpatizantes del candidato, esto no es nada personal, aquí no hay ni afectos ni desafectos, esto simplemente es un tema de ley. Nadie debe estar sobre la ley, todos tenemos que someternos a la ley. Y me llegó una denuncia anónima sobre ciertos contratos que tendría el candidato Jan Topic con el Estado. Los analizamos, los contrastamos, también llegó la misma denuncia a las oficinas del Partido Sociedad Patriótica, donde está nuestro representante legal. Él me comunicó y justamente yo tenía la denuncia en el escritorio, no la había revisado, con lo que me comunica nuestro representante legal, abrí la información y básicamente era la misma, la contrastamos y por obligación ecuatorianos, porque ese es mi deber. Ustedes me eligieron a mí para fiscalizar y el momento que yo me entero de una ilegalidad, si no la denuncio, me convierto en cómplice de esa posible ilegalidad. Así que nos pusimos a trabajar y hemos puesto en manos del Consejo Nacional Electoral, quien es el que tiene que dirimir si realmente hay o no hay contratos y conflictos con el Estado. ¿Por qué lo hago también? ¿Qué tipo de contratos, ingeniero Gutiérrez? Son contratos en temas de seguridad, son contratos en temas de radares, básicamente con el municipio de Manta. Pero el objetivo fundamental ecuatoriano, ya estamos cansados de que llegan al poder, llegan a la presidencia de la República y en lugar de gobernar se dedican a hacer negocios para sus empresas, para sus amigos y el país en la ruina, y el país se desangra y el país se cae a pedazos. Entonces también es una responsabilidad ciudadana evitar que gente que tenga conflictos con el Estado llegue al poder para que se dedique a potenciar sus empresas y el país se va al abismo como está sucediendo en la actualidad. Hemos escuchado al candidato Jan Topic asegurar que él no tiene nada que ver con contratos del Estado, que si los tuvo, entregó esas participaciones, esas acciones precisamente para quedar habilitado en su condición de candidato. Mire, es lo mismo, yo no presenté la denuncia. El que presenta la denuncia es el representante legal de Sociedad Patriótica, pero es evidente que yo tengo que ver en el tema como presidente del partido. Aquí es lo mismo, pues, que diga que ya entregó las acciones, como hizo Guillermo Lazo, no, ya entregué las acciones, pero él seguía manejando el Banco de Guayaquil. Esos son los conflictos que generan que el Ecuador esté en el suelo. Y yo me preocupo porque yo le cogí al Ecuador aquí en el suelo y lo puse acá arriba. Le sacaron a Lucio Gutiérrez los generales traidores y otra vez estamos en el piso. Eso me preocupa, ecuatorianos. No quiero
que lleguen al poder a hacer negocios. Quiero que llegue alguien al poder a trabajar, a levantarle al país, a que la economía crezca como creció con Lucio Gutiérrez, cerca del 9%. La producción petrolera está en 370.000, 400.000 barriles. Yo dejé en 560.000 barriles diarios de petróleo. El Ecuador ha perdido 70.000 millones de dólares ecuatorianos. Esto es lo que me preocupa. Por eso yo tengo que fiscalizar, como lo hice con el Ministerio de Defensa Nacional, cuando asimismo me llegó información de que estarían queriendo firmar un contrato contrario a los intereses nacionales. Ese contrato pues se cayó. Y no es que yo esté en contra de Fuerzas Armadas, simplemente yo tengo que fiscalizar, tengo que defender el dinero de cada uno de ustedes, para eso me eligieron. Ingeniero Gutiérrez, le invito a usted y a los amigos que nos siguen, que son cientos y que nuestra audiencia va creciendo conforme presentamos contenido de interés, como lo estamos haciendo ahora. Quiero presentarles lo que en su momento dijo Jan Topic en alguno de los portales de internet y en algunas entrevistas que él ha ofrecido respecto de su presunta participación en empresas que tienen contratos con el Estado. Vamos a escuchar lo que dijo el candidato Jan Topic. Bueno, mientras ubicamos el video, vamos a seguir con la entrevista y claro, ahora usted le está denunciando a Jan Topic, pero en las elecciones anteriores usted le apoyó a Jan Topic. ¿Cómo se entiende esto? Y ese video también lo tenemos. Vamos a ver en un diálogo que usted mantuvo con Jimmy Jairala, que también hoy es candidato presidencial casualmente, lo que usted le dijo en ese momento cuando Sociedad Patriótica apoyaba a Jan Topic en su candidatura presidencial. Definitivamente apoyamos a Jan Topic porque es la mejor opción para llegar a la presidencia de la República y librarnos de estas lacras que nos están terminando a los ecuatorianos, como son la inseguridad ciudadana, la corrupción y también el desempleo. Ahí tiene usted. Sí, yo me mantengo. En ese momento pues apoyábamos al candidato. En ese momento yo no tenía ninguna información. En ese momento yo no era asambleísta. No tenía la obligación constitucional. Bueno, como sí, ciudadano también se puede denunciar. Sí, también se puede denunciar, pero yo no tenía esa información. Ahora soy asambleísta y me llega la información. ¿Qué tal ecuatoriano si no denunciaba? Me convertí en cómplice y eso va en contra de mi ética. Igual yo fui de Fuerzas Armadas. Amo a Fuerzas Armadas. A mí me sacaron a la fuerza el uniforme por fuera, pero por dentro sigo siendo soldado. Y no por eso no denuncié un supuesto acto de ilegalidad en el Ministerio de Defensa Nacional, en la construcción de un buque multipropósito. Porque la lealtad es a los valores, a los principios, no a las personas cuando cometen ilegalidades. Claro, pero ahora está atravesado un momento electoral, ingeniero. Eso es complicidad. Sí, yo sé que la situación es complicada, la analizamos en algún momento en nuestro comité. Yo hasta dije, miren, el tema es complicado, estuvimos con Jan Topic, le apoyamos a Jan Topic, la situación es compleja. Pero para tomar decisiones es como cuando uno es presidente de la República, ¿no? Por eso lo que dicen la soledad del mando. Uno tiene que tomar decisiones que a veces a un sector no le gusta. Yo tenía que tomar una decisión y la decisión tiene que siempre orientarse para no equivocarnos en dirección de la ética, de la moral, de los altos intereses nacionales. Porque no denunciarlo, imagínense, ya conociendo. Si no hubiera conocido, no denunciaba. Si no me llegaba a mí, llegaba a otra persona, otro asambleísta, ya sería responsabilidad de otro asambleísta, porque yo esto no lo conocía. Pero el momento que ya me llega, las personas a veces hasta para tentarle, vamos a ver qué hace Lucio. Como Lucio es amigo de Jan Topic, tal vez no le denuncia. Presentemos estas denuncias a Lucio. Si no denunciaba, me hubieran empapelado. Pero usted está absolutamente seguro de esto. Más allá de eso, lo hago por convicción, porque no solamente estoy en un partido político, sino todavía soy asambleísta y es mi obligación moral, ¿Usted está seguro, constitucional. Ingeniero Gutiérrez, de lo que está denunciando ahora? Sí, de claro. manera que mañana más tarde, cuando se arme una investigación, porque se tendrá que investigar, así es. no le digan, ingeniero Gutiérrez, usted ha sido engañado o bueno, no es cierto lo que usted está denunciando. Así como presenté la denuncia, tendré que reconocerlo. Bueno, porque no soy yo
el que tiene que demostrar que no tiene contratos con el Estado. ¿Va a pedir Hay el disculpas si es que CNE, se equivoca? Por supuesto, yo no tengo ningún problema. Y le Hoy digo esto actúo porque- como asambleísta. Le digo esto porque está en juego una candidatura presidencial y de ser así, pues estaría jugando con fuego Jan Topic si en efecto él mantiene contratos con el Estado a través de algunas de las empresas. Ya tenemos el video en los que en algunas de las entrevistas el candidato Jan Topic explica su relación o la condición real de estas empresas que entregan servicios de seguridad y videovigilancia, radares, etcétera. Veamos. Con este gobierno están haciendo que en términos nominales nuestra economía decrezca. Y en vez de enfocarse en eso, no, esta cosa. Jan, usted a esa reunión fue invitado entonces a responder preguntas. Sí, me preguntaron, sí, me acuerdo que me preguntaron, que duró 6 minutos la reunión. Pero usted ya no tenía, el 7 de agosto en esa reunión, no tenía nada que ver con temas radares. Y Fabricio, repito, esto es evidenciable. No es que quiero que cojan mi palabra. Te vas a la super de compañías, la superintendencia sí, de compañías, puedes ver toda esta información. Esta información fácilmente verificable. Y es una cosa es que tengas troll centers que lancen esto, otra cosa es que tengas un gobierno encima de esto. Bien, ahí tiene usted, ingeniero. Bueno, lo que hay que demostrar es con papeles, ¿no? Los papeles que Bueno, me el hicieron que te va a llegar. demostrar es usted, porque la carga de la prueba debe tenerla usted como Sí, acusador. nosotros ya presentamos. Las pruebas son evidentes, tiene contratos con el Estado hasta el 2027. Y entonces, pues, son contratos con el Estado. Si no quieren Usted, que se les impugne, entonces retiren de la ley, pues, pero si la ley dice no debe tener contratos con el Estado si quiere ser candidato, retiren. Usted entregó los en contratos firmados. Sí, por ejemplo, en este momento, los delincuentes pueden ser candidatos. Alguien que tenga glosa, que tenga grillete, que tenga antecedentes eso dice la ley, penales, ¿no? Hasta que no tenga una sentencia pueden firme. ser candidatos. Entonces, retiremos los contratos con el Estado para que todos los que tienen contratos sean candidatos. Pero mientras eso esté en la ley, no puede ser candidato. Yo estoy presentando una enmienda para que los delincuentes que tengan glosa, grillete, antecedentes penales, no puedan ser Vamos candidatos. más adelante una enmienda a la a pasar Constitución. revista a las propuestas que usted tiene precisamente en su condición de candidato cabeza de lista nacional para la Asamblea en el próximo periodo. Sigamos avanzando con la entrevista, dejemos Sí. que el Consejo Nacional Electoral y en su Claro, momento, si así es que es. llega al Tribunal Contencioso Electoral, esta denuncia presentada, esta objeción presentada por Sociedad Patriótica en contra del candidato Jan Topic se pueda ventilar y se pueda saber qué mismo pasa ahí. Hablemos de otro tema de coyuntura. Carlos Polid acaba de ser sentenciado a 10 años de prisión por un tribunal del federal en la Florida, Estados Unidos. Y claro, el señor Polid gozó de la confianza del expresidente Correa, pero fue funcionario de su gobierno. Yo quiero recordarle eso a usted y a los amigos que nos siguen para saber qué es lo que opina usted después de que la justicia norteamericana ha tomado esta decisión. Veamos este reportaje de la cadena Ecoavisa que en su momento difundió. Hombre de confianza del entonces presidente Lucio Gutiérrez. Fue su secretario, luego ministro, pasó por las aduanas y otros cargos. Durante el inicio del gobierno de Rafael Correa, Sociedad Patriótica formaba parte de la mayoría en el Congreso junto con el PRIAN de Álvaro Noboa, el Partido Social Cristiano y la UDC, que reemplazó a la Democracia Popular. Esa mayoría en enero del 2007 se repartía a las comisiones legislativas, el Tribunal Supremo Electoral y sus delegaciones provinciales. Y allí se definía la elección del fiscal y se conformaba la terna para Contralor, que Sociedad Patriótica exigió que esté encabezada por Polid. Ahí tiene, ingeniero Gutiérrez. ¿Qué le parece? ¿Qué nos puede decir de esta sentencia a su amigo, entonces, amigo, cercano, colaborador de su gobierno? Mire, yo no le coloqué en la terna a Carlos Polid, pero obviamente como líder de Sociedad Patriótica acepto esa responsabilidad política. Pero una terna habla de 3. Claro, pero vamos un poco atrás. Fue Así es. funcionario de su Sí, gobierno. fue funcionario, fue gobernador de mi gobierno, fue gobernador de la provincia del Guayas, fue secretario de la presidencia, fue encargado del Ministerio de Bienestar Social. Así como les voy a decir algo, pero luego fue también subsecretario de gobierno el señor Virgilio Hernández, que hoy salió vinculado a uno de los casos Purga o Metástasis. Fue funcionaria de mi gobierno Doris Solís,
ministra de Turismo, que le involucraban en algún tema de un cierre de una cooperativa, me parece que en Cuenca. Fue funcionario el doctor Barrera, que luego fue alcalde de Quito, y así varios que fueron funcionarios en mi gobierno y que en mi gobierno no tienen ni medio juicio, porque como ya he dicho, quien con Lucio se junta a trabajar honradamente aprende. Quien con Correa se junta a robar aprende, porque todos los que fueron funcionarios míos, que han salido incólumes, porque en mi gobierno no hay un ministro preso, un conserje preso, el único que estuvo preso fui yo. Cuando me denunciaron y tuve como 94 denuncias, que tenía pozos petroleros, que mi familia tenía condominios, que tenía haciendas, bueno, que tenía plata en el Ecuador, en el exterior. Yo vine al penal García Moreno a dar la cara, como hacemos los hombres de bien. Lo recordamos, así es. Y estando preso ecuatorianos, gané todos los juicios. Y soy el único expresidente que camino por el país. Bueno, pero Aquí lo que solamente... usted nos quiere decir es que era bueno Carlos Pollitt mientras estaba con usted, de amigo cercano, colaborador, y se dañó en el camino ya cuando fue con valor. Y les voy a decir algo más. También estuvieron vinculados a mi gobierno el propio prófugo de la justicia, Rafael Correa, asesor del vicepresidente Alfredo Palacio, y diciéndole al oído que tiene que traicionarle a Lucio, hasta que finalmente el vicepresidente le traicionó a su presidente, al que le llevó a que sea vicepresidente. Este señor ni siquiera campaña hacía. Y también estuvo vinculado en mi gobierno el señor Jorge Glass, cuando teníamos ¿cómo se llamaba? El Fondo de Solidaridad. Y después me entero, trabajó él. Y por ahí algún otro ministro que también anda prófugo de la justicia. Decir con esto? Lo que les quiero decir es que conmigo nadie, al menos de lo que se conoce, robó. Nadie. Por eso mi gobierno ecuatoriano, es que un poquito comparemos. Yo no hice publicidad por no gastar el dinero del pueblo ecuatoriano. Por eso ustedes no se enteraron de muchas cosas. Yo me hice cargo del Ecuador, como todos los gobiernos, con déficit. Y después de ser el único gobierno que bajó la deuda externa, ser el gobierno que incrementó los sueldos y salarios a todo el sector público con la ley de homologación y unificación salarial, que es de mi gobierno, dejé varios miles de millones de dólares en ahorros, porque nadie robó, porque mi gobierno, yo mismo no compré ni una bicicleta, pero un vehículo. Hicimos una austeridad de guerra, porque así tiene que actuar un presidente de la República. No había dinero tampoco en su gobierno, lo así recordamos. Es, pero dejamos varios miles... Obligatoriamente tenía que ser austero. Así es, y dejamos varios miles de millones de dólares en ahorros, que vino el correísmo y se los robó. Terminemos el tema de Carlos Pollitt. Entonces Carlos Pollitt conmigo no tuvo absolutamente ningún problema con la justicia, si no revisemos. Yo respondo 2003, 2004, 2005. Ahora que fue Carlos sentenciado... Pollitt roba en el 2007 al 2017. Y miren cómo es la cosa. Si ya se hubiera aprobado mi proyecto de cadena perpetua y Carlos Pollitt estaría en el Ecuador, iría a cadena perpetua hasta que devuelva la plata robada. Si devuelve la plata robada, tendría 10 años de cárcel. Miren, esta propuesta es hasta más dura que en los propios Estados Unidos. Si no devuelve la plata, el político ladrón no sale de la cárcel. Por eso es que no quieren aprobar los correístas, se dan las vueltas. Y hasta yo presenté ese proyecto en enero en la asamblea. Ya vamos a hablar de sus propuestas. ¿Ha hablado con Carlos Pollitt usted? Yo le dije a Carlos Pollitt, estás equivocado, cuando él dijo que el caso de los Pati videos o Patiño videos, cuando se le ve a Patiño negociando contenedores, negociando con los tenedores de la deuda ecuatoriana, que creo que eran de origen venezolano, y les dice, vamos a mentir que no vamos a pagar la deuda para que baje la cotización de la deuda, compramos la deuda, nos ganamos unos cuantos millones, porque sí vamos a pagar la deuda. Eso es delito, porque eso es beneficiar a unos de información privilegiada y estafar a otros porque no tenían esa información privilegiada. Y se usa la imagen del país. Desde ahí no volví a hablar nunca más con Carlos Pollitt. O sea, inicios del gobierno de Correa. Inicios del gobierno, estamos hablando de febrero, marzo del 2007. Carlos Pollitt creo que no tenía un mes en la Contraloría. No volví a hablar nunca más con Carlos Pollitt. Me mandó emisario y le dije, mira, cuando dejes de ser Contralor, yo puedo volver a hablar contigo.
Y cuando dejó de ser contralor, mientras obviamente no estaban estos problemas, algún momento pidió algún favor, que se ubique algún abogado aquí en el Ecuador para que les defienda. Y yo obviamente pues ya miré la página, a pesar de que nos causó daño Polit. Polit nos persiguió al Partido Social Patriótica, se inventó glosas en contra del partido para hacerse la laja con Rafael Correa y para que Rafael Correa le siga religiendo como Contralor General del Estado. A ese nivel llegó Carlos Polit. Sin embargo, hemos mirado la página porque no me gusta hacer leña del árbol caído. Ya Polit cayó, entonces pues ya hasta traté de hacer algún favor. Pero mientras estuvo de Contralor, y pueden revisar los teléfonos míos, los de él, jamás hablé con él. En ninguna ocasión nos encontramos en el aeropuerto de Guayaquil, algunos se dieron cuenta. Polit quiso saludar conmigo, yo no le recibí el saludo, porque yo soy terminante. Así como ¿Usted también, presidente o ya no presidente? No, yo no, estamos hablando de 2007, 2008, Okay. Yo era expresidente. No le di la mano porque en defender los recursos públicos uno tiene que ser vertical. Y para mí Polis falló para hacerse la laja con Patiño, para hacerse la laja con Correa, porque es un delito. Y yo le decía al país también, después vamos a pagar las consecuencias, porque cuando hagamos créditos, como somos un país tramposo, nos van a subir los intereses y entonces de ahí va a haber el perjuicio para el país. En lugar de hacer un préstamo un 2 a un 3%, nos van a cobrar 7, 8%. Y ahí está el perjuicio al país por ser un país tramposo que dice que no va a pagar la deuda y sí paga la deuda para favorecer a unos y obviamente perjudicar a otros. Y eso es lo que, Avancemos con los sucedió. temas, ingeniero Gutiérrez. Entremos al tema electoral. Yo quiero recordar una entrevista que concedió usted en Guayaquil al colega Javier Benedetti respecto de la candidatura de Andrea González. Escuchemos, ingeniero, por favor. Según informe de Sedatos, a usted lo conoce el 91% de los ecuatorianos, pero a la señora González tan solo el 35%. ¿Esto es un punto negativo en la campaña de la señora González? Bueno, eso es un punto y es un desafío. Eso significa que tiene una gran potencialidad para crecer, que tiene pues cerca de un 70% para crecer no solamente en conocimiento, sino en aceptación del voto. Yo le agregaría como pregunta, ingeniero, ¿tiene temor de lanzarse nuevamente a la presidencia de la República y perder eventualmente y por eso mejor impulsa la candidatura de Andrea González? Mire, yo soy un hombre de retos, de desafíos. Disculpen en forma rapidísima. Miren, yo soy un hombre que amo mi país, y no de nombre, pues. Yo lo he demostrado, siendo el primero de mi promoción en todo, siendo el mejor graduado de la ESPE, no solamente de la Facultad de Ingeniería Civil, siendo el único extranjero en 100 años de existencia de la Escuela de Educación Física en Río de Janeiro, Brasil, quedé en primer lugar. Y estando a 2 meses de ir con toda mi familia, como agregado militar a los Estados Unidos, con todas las ventajas económicas que significa un cargo diplomático, educativas, sociales, etcétera, sacrifiqué mi carrera militar por defender a mi país, a mi pueblo, en contra de un gobierno corrupto. El que sacrifica algo que ama, uno no está esperando pues en cosas. Yo lucho por mi país y ahí está mi gobierno y no les emplazo ni les desafío. Comparemos el mejor gobierno de toda la historia del Ecuador en cifras, en números, no en discursos del mío. El mejor en todo, en resultados de educación, de salud. El único gobierno que reduce la desnutrición infantil, el de Lucio Gutiérrez. El único gobierno que reduce la deuda ¿Pero por qué no externa, se el de Lucio lanzó Gutiérrez. nuevamente a la presidencia de la República, ingeniero? Porque lamentablemente ecuatorianos, y esto sí me duele y habrá que hacer alguna reforma también, me he dedicado a otras cosas que también son importantes y en algún momento tengo que presentar una reforma. Las elecciones en el Ecuador ya no son una competencia de ideas, de propuestas, de patriotismo, de honradez. Ahora es una competencia de millonarios. ¿Quién gasta más plata? ¿Quién es financiado por el narcotráfico, por la minería delincuencial? Esos son los únicos que aspiran a la presidencia, pues. Un hombre honrado como Lucio Gutiérrez es muy difícil, pues. Es muy difícil. ¿Cómo me voy a enfrentar contra millones que gastan con un Consejo Nacional Electoral que es cómplice de la narcopolítica en el Ecuador? Porque mira para otro lado, viendo cómo gastan 20, 30 Pero no es para eso el millones fondo de promoción de dólares. electoral, para equiparar un poco la capacidad económica de un candidato frente a otro. Sí, ese es el objetivo,
Pero también vamos a presentar una reforma para ampliar y para volver como era antes, como cuando yo fui candidato, por ejemplo, mínimo eran 6 meses de campaña para que una persona nueva pueda recorrer el país, pueda hacerse conocer. Hoy le dan 1 mes de campaña. ¿A quién favorecen? A los ricos, a los millonarios, a los grandes empresarios. Cuando una persona como ustedes, excelente, honrada, bien preparada, hecho cursos inclusive en el exterior, ¿cómo van a competir con estos millonarios? Imposible. Y el CNE no controla, debería controlar. Entonces, el país cada vez se va a pique. Ojalá haya tiempo, sobre todo si regreso a la Asamblea Nacional, para poner esos límites, para que una campaña electoral vuelva a ser una competencia de ideas. ¿Para qué quiere regresar a la Asamblea Nacional? Primero, tengo mi proyecto que todavía no se convierte en ley, que es la cadena perpetua. Pero eso es una regresión de derechos, van a objetar eso. Bueno, Cadena perpetua, pena de muerte, que existe en otras legislaciones, no van a permitir porque eso es calificado como una regresión de derechos por los derechos humanos. bueno, el Ecuador tiene que definir. O estamos con la gente honrada, que somos la inmensa mayoría, o defendemos los derechos de los delincuentes, de los ladrones, como Rafael Correa, que se roban el dinero y luego se van a Bélgica. O los ministros y asambleístas de Rafael Correa que se roban la plata y luego se van a gastar en México, o se van a gastar nuestro dinero en Venezuela, ni siquiera lo invierten aquí. El país tiene que decidir, pues, ustedes quieren defender los derechos de estos pillos, de estos delincuentes, ustedes quieren defender los derechos de los jueces y fiscales corruptos que a cambio de dinero dejan en libertad a los delincuentes, o quieren defender a la mayoría. Yo con este proyecto no quiero llenar las cárceles con gente condenada a cadena perpetua. El objetivo de este proyecto es cambiar la actitud de la gente, que el político entienda que el poder es para servir. Qué bonito, después de ser presidente, caminar por el país sin que nadie le diga con el dedo ladrón, y más bien la gente le abrace, se tome fotos, la gente le felicite. Qué bonito. Eso queremos, que los políticos entiendan que el poder es para servir, que el juez, que el fiscal entienda que está ahí para administrar justicia, no para extorsionar. ¿Qué otras reformas Inclusive legales? el sicario, que piense 10 veces antes de asesinar a una persona, porque si le mata, se va a quedar eternamente en la cárcel y ya no va a estar gratis, va a tener que pagar por la alimentación, va a tener que trabajar. Entonces, es la dureza de esta propuesta es la que va a hacer que cambie de actitud la gente y diga, no, mejor no voy a robar. Y si voy a robar, mejor me quedo afuera. Mire, Carlos Poli, mire el señor Pablo Celi. Hoy deben estar arrepentidos haberse metido a esa función, porque hubieran estado tranquilos en su familia. Eso es lo que queremos pensar. También hemos presentado enmiendas, enmiendas a la Constitución para reducir el número de asambleístas. Vamos a hacer, si ustedes me apoyan, creo que 154 parece, asambleístas. Ya 137 no cabemos en la asamblea. 14, 15, 17 escritorios más, no sé dónde van a meter. Entonces estamos presentando la propuesta, la enmienda que ya la presenté, ya está en trámite en la Corte Constitucional, para reducir el número de asambleístas. ¿Cómo? Actualmente se permite a más de los asambleístas nacionales 2 por cada provincia y 1 por cada 200.000 habitantes, o fracción que supere los 150.000. La propuesta es mantener los 2 por provincia, más 1 por cada 500.000 habitantes, o fracción que supere los 350.000 habitantes. Con lo cual nos quedamos con ¿cuántos? Con unos 80, 82 asambleístas aproximadamente, prácticamente a la mitad, porque el país lo que necesita son asambleístas de calidad, que vayan a trabajar en la asamblea, no solamente que les llaman de Bélgica, levantan el brazo, claro, les llama Nebot, levantan el brazo. Por eso mejor que vaya Nebot y que vaya Correa y nos ahorramos la plata. Pero usted conoce que la sola idea puede ser buena, como la está exponiendo usted, pero necesita votos, y esos votos no dependen solo de usted, sino de las diferentes bancadas. Entonces ahí, ecuatorianos, si quieres cambios, vota por gente decente, pues, vota por gente honrada, porque si votas por los mismos representantes de los grupos de delincuencia organizada que están en la asamblea, no van a dar paso a estos proyectos, no van a querer la cadena perpetua, no van a querer que se reduzca el número de asambleístas, también hay que reducir el número de organizaciones políticas. Tenemos cerca de 300 movimientos en el Ecuador, ecuatorianos. Estamos queriendo reducir a 6 a 8 organizaciones políticas, y también hemos presentado la enmienda para que los pillos, los delincuentes, los ladrones con glosa, con grillete, con antecedentes penales no puedan ser candidatos. Porque ¿qué mensaje le damos al mundo? Que aquí en el Ecuador no nos importa tener alcaldes con glosas.
No nos importa tener prefectos con grillete, por el amor de Dios. ¿Qué mensaje damos a la juventud? ¿Cómo queremos que los jóvenes vengan a la política si la propia Constitución es corrupta, si las propias leyes promueven la impunidad? Se mantiene el principio de inocencia hasta que no se compruebe lo contrario, al menos ese es el espíritu de la ley. Si no hay una sentencia ejecutoriada, cualquier persona puede ser candidato, es lo que rige actualmente, Sí, ingeniero. y eso es lo que queremos cambiar. Mire, en la Contraloría, si tiene glosas, no puede ser integrante de la Contraloría, y eso está bien. Si tiene glosas y quiere ser candidato, desvanezca la glosa. Pero mientras tenga glosa, no puede ser candidato. Porque si vamos a la Asamblea, en la Asamblea se hacen las leyes y se ponen requisitos para todo, para ser magistrado, para ser miembro de acá, para ser miembro de por acá, se ponen requisitos. Y para ser asambleísta, nada. Claro, pero en el juego político, que usted lo conoce porque ejerció la presidencia, Sí, yo ha estado sé, en política, así es. en la Contraloría le pueden poner una glosa a usted y le quitan del juego electoral porque ya tiene glosa. Y seguramente es una glosa inventada que después se desvanecerá. Bueno, él tendrá que demostrar, el candidato, que es una glosa inventada, y también hay sanciones para el mal funcionario que está actuando en contra de una persona. Yo sé que siempre, y su afán es positivo, porque se orienta a tratar de perfeccionar una ley. Pero así como estamos, no podemos seguir, porque hasta que se ejecutaría una sentencia, como usted sabe, pagan 10, 15 años. Pasan años, así es. Entonces el alcalde ladrón se reelige con la misma plata que se robó de la glosa, se reelige, con esa plata le paga al de la Contraloría, que también es cierto, señor Contralor. Veo que está haciendo un buen trabajo, veo que está sacando algunos malos integrantes de la Contraloría, pero esto es un secreto a voces. Así como los jueces y fiscales corruptos cobran por la sentencia, en la Contraloría también cobran para desvanecer glosas, pero por eso están presos, pues, el Contralor Polit y también el Contralor Se nos acaba el tiempo, ingeniero. Celi. También he presentado otras reformas que son importantísimas. Por ejemplo, yo, Sociedad Patriótica hizo campaña en el 2008, el único partido que le decía al país: no apruebes esta Constitución Ecuador, porque le vas a convertir a tu país en un basurero de la delincuencia internacional y en un paraíso de los carteles de la droga. Hemos hablado de fiscalización. Hemos presentado sí la enmienda al artículo 416, numeral 6, que actualmente permite la ciudadanía universal. Acá viene cualquier narcotraficante, cualquier sicario, nadie le pide papeles, instala una escuela de sicariato y no pasa nada. Vamos a cambiar ese artículo por uno que diga: el Ecuador reconoce y regula la libre movilidad humana. Reconocemos, apoyamos la migración, pero nos reservamos el derecho de decirle: señor, ¿quién es usted? ¿A qué viene? ¿Cuáles son sus antecedentes penales? Porque esta Constitución tenemos que cambiarla. En algún momento lo que nosotros proponemos es una mega consulta para que el pueblo, no Asamblea Constituyente, el pueblo apruebe una nueva Constitución, un nuevo Código Penal con cadena perpetua. O sea, ya con textos definidos ahí para que aprueben los ciudadanos. Lo mismo que se hizo en 1978, no me estoy inventando nada. En 1978 el gobierno militar dijo: aquí está la nueva Constitución, aquí está la actual, escojan. Hoy hay que hacer lo mismo. Aquí está la nueva Constitución y aquí está la actual Constitución, que es favorable a la corrupción, favorable a la impunidad, hecha por Correa, pues por eso Correa está prófugo. Aquí queremos una Constitución que ponga reglas claras en contra de la corrupción. Aquí tenemos un código penal, aquí tenemos un código de la democracia, aquí tenemos una ley para recuperar las fortunas sospechosas. ¿Qué va a hacer en materia de fiscalización? Esta es nuestra última pregunta, ingeniero. Sí, bueno, vamos a continuar fiscalizando. Hemos fiscalizado al mismo Consejo Nacional Electoral, ya hemos obtenido de parte de la Contraloría el IRP, que se llama el Informe de Responsabilidad Penal, con indicios de responsabilidad penal. Ya vamos a oficiar a la Fiscalía que inicie la respectiva indagación. Es por el caso del voto telemático fallido desde el exterior. Así es. También estamos pidiendo ante denuncias y ante el caso Purga, en donde claramente ya no es solamente juicio de valor. El asambleísta social cristiano Pablo Muentes está inmerso en los fraudes electorales, en la compra de delegados del Consejo Nacional Electoral, en la compra de integrantes de las juntas receptoras del voto. Y esto no lo puede hacer el señor Pablo Muentes solo, pues esto es con la complicidad del Consejo Nacional Electoral Nacional. Pero entonces, no se ha conocido un IRP en contra, en este caso de Diana Tamaín, sería como representante legal del CNE. Recién estamos nosotros pidiéndole a la Contraloría que realice pues esa investigación. Hemos presentado oficios también
manifestándoles nuestra preocupación de contratos que querían firmar en el Ministerio de Defensa Nacional, y ese contrato se cayó. Se quería construir un buque multipropósito en Noruega como en 66 millones de dólares, cuando se estaba construyendo uno aquí en los astilleros ecuatorianos en 42 millones de dólares. Ese contrato que se lo quería fuera del país cuando se lo podía hacer en el Ecuador, se cayó, y no es nada en contra de Fuerzas Armadas. Hemos presentado al Consejo la Judicatura sobre el tema, bueno, en la época que estaba Wilman Terán, todo eso contribuyó, pienso, a la salida de Wilman Terán. Hemos también presentado algunas denuncias al Ministerio de Salud, al mismo Ministerio de Obras Públicas, porque hay denuncias de que continúa la corrupción, lamentablemente. Siguen los mismos correístas inmersos en la administración pública y no han podido limpiar, y sigue la corrupción, por eso la plata no alcanza. Yo tenía presupuesto de 6.400 millones en el 2003, 6.800 en el 2004, 7.200 en el 2005. Me alcanzaba para hacer obra en todo el país, proyectos hidroeléctricos, túneles, carreteras, autopistas, colegios, universidades, y la plata sobraba. Cuando no se roba, como yo les decía a los ministros, la plata alcanza para todo y sobra. Hoy tienen un presupuesto 5 veces mayor y no les alcanza para nada. Las carreteras destruidas, algunos sectores públicos impagos, algunos proveedores del Estado igualmente que no les pagan, porque la corrupción continúa, se siguen robando la plata. Yo sé que en año el presidente actual tampoco puede hacer mucho. Bueno, vamos a ver, por eso apoyamos a Andrea González Nader para que llegue a la presidencia, y ella no tiene vínculos con los grupos de delincuencia organizada ni con los grupos de poder, y se va a dedicar a gobernar y nuevamente a rescatarle al país de las garras tenebrosas de estas mafias políticas. Las mafias políticas que están gobernando al país son las que nos tienen abajo en el subdesarrollo, atados de manos y pies a los ecuatorianos. Pero hay que romper esas cadenas, como se rompió el 24 de mayo de 1822. Muchas gracias al ingeniero Lucio Gutiérrez, actual asambleísta, ex presidente de la República y ahora candidato, cabeza de lista de las opciones que se presentan a nivel nacional, las diferentes tiendas políticas para la Asamblea. Queremos agradecerle por habernos atendido, ingeniero Lucio Gutiérrez. Muchísimas gracias, muy gentil. Ecuatorianos, lo que queremos es servirles a ustedes. Aquí no es nada personal, simplemente es el cumplimiento de mi trabajo, de mi labor como asambleísta. Para eso me eligieron y tengo que seguir trabajando de esa manera. Pues bien, aquí concluimos, amigos, este espacio de Ecuador en Vivo. Como siempre, les pedimos que se suscriban, que activen la campanita para que cada contenido nuevo de Ecuador en Vivo les pueda llegar, con entrevistas como estas de coyuntura, de mucha importancia, en este caso política electoral, pero por supuesto estaremos abordando todos los temas que son necesarios debatir en el país. Muchas gracias por su atención, amigos. Hasta la próxima entrevista.